¿Cuántos están contentos de estar aquí? Realmente contentos. Yo creo que Dios tiene una palabra para ti el día de hoy. Padre, te doy gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu amor, que lo podemos sentir en este lugar, Padre. Yo pido que tu presencia se mueva mientras es predicada tu palabra, Señor. Yo pido que traigas vida a cada uno, Señor, que traigas esperanza, que tu palabra traiga una nueva esperanza a ellos. Padre, te pido que unjas cada palabra, unjas cada oído, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez te has sentido fuera de control? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control? Hace unos meses vi un video de un camión que venía bajando de una sierra en México, no sé en qué área del país, pero se quedó sin frenos y por kilómetros y kilómetros viene con el tráiler inmenso bajando por una sierra a toda velocidad sin poder detenerse. Los carros que van a un lado le gritaban y no podía detenerse este hombre hasta que llegó a una de esas que son salidas, rampas especiales para detener a este tipo de vehículos sin frenos. Y hasta ese momento pudo detener abruptamente el tráiler. Sentirte fuera de control es algo terrible. Es algo que te lastima. No sé si has sentido el no poder proveer alimento para tu casa. El que por más que trabajas o el que lo intentas, tú sabes que no hay que comer, que no sabes si vas a tener el dinero para poder proveer alimento. Que a pesar de que te esfuerzas, no hay manera de hacerlo. Yo lo llegué a pensar, yo lo llegué a vivir, donde yo no sabía si iba a haber alimento en mi casa la siguiente semana. No sé si te has enfrentado a lo terrible que es que tus sueños sean truncados, que de repente tus sueños sean algo que tú esperabas y por lo que tú trabajaste mucho tiempo, de repente se termina. Abruptamente ese sueño es cerrado y se elimina. No sé si te has enfrentado ante el sentirte fuera de control en una enfermedad, donde no tienes manera de ver una mejoría aún en tu cuerpo o de algún familiar, y eso termina afectando tu vida. Hace aproximadamente 9 o 10 años, Coco, nuestro hijo de en medio, Coco una noche empezó, a los 2 años y medio, empezó a vomitar y vomitar. Y no sabíamos qué era. Hablamos con el médico, nos dio medicamento, pero seguía vomitando y luego empezó con diarrea. Y entonces era una situación muy complicada porque pasó toda una noche vomitando y volviendo todo lo que le dábamos, aún el líquido. Cuando le hablamos al doctor en la mañana, nos dijo: ¿saben qué? Tienen que llevarlo inmediatamente al hospital y que se quede internado. Llevar a un niño de 2 años y medio, que le metan tubos, que le metan sondas, que le metan todo, es algo terrible ver en tu hijo. Empezaron a pasar los días y no veíamos que él mejorara. 3 días pasaron y él seguía en las mismas, cada vez más pálido, sus ojos se le hundían. Y sentíamos que no había manera de nosotros poder hacer algo, se estaba haciendo todo lo posible. Durante la 4ª noche, a las 3 de la mañana, Coco empezó a gritar de dolor en su estómago. Empezó a gritar y a gritar y a gritar. Y no sabían, las enfermeras medio ignoraron el problema. Pero mi esposa, después de 1 hora de oírlo gritar, le habló al médico, ya desesperada porque las enfermeras no hacían nada.
El médico a las 4 de la mañana salió corriendo de la cama, llegó al hospital a inmediatamente meterle una sonda y tratar de aliviar el dolor. Se le habían detenido los intestinos a causa de todo el problema que traía. Se le detuvieron los intestinos, tuvieron que hacer ahí una serie de cosas. Fueron momentos terribles para Telma y para mí y toda la familia que estuvimos ahí en ese tiempo. ¿Por qué? Porque sientes que la vida de tu hijo, lo que más amas en esta vida, tú no la puedes controlar. Yo me acuerdo sentirme totalmente desorientado, no sabía qué hacer, a dónde correr, qué hacer, qué decirle. Y yo creo que en tu vida has vivido momentos o estás viviendo quizá en este tiempo un momento así, donde te sientes fuera de control, donde sientes que ya no puedes tú controlar la situación. Son momentos muy difíciles. Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 1, comienza y nos habla de una oración que él hizo por la iglesia cuando estaban pasando circunstancias difíciles. Y me gustaría que lo leyéramos. Efesios 1, 15 al 23. Dice Pablo: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo dice: yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en la iglesia, porque aman a Dios. Dice: los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Fíjate, Pablo comienza diciendo: sé que aman al Señor, pero ahora yo le pido y le oro a Dios que los llene de sabiduría espiritual, percepción, fíjate, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Dice: también pido en oración que entiendan, di conmigo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima. Fíjate cómo empieza a orar Pablo. Pablo empieza diciendo: le pido a Dios que ustedes puedan entender, que sean sabios espiritualmente para entender. ¿Qué cosa? Dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está hablando de ti, iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice: Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Pablo comienza orando y diciendo: mi oración por ustedes no es que los libre de los problemas, aunque sí ora por eso, pero dice: mi oración es que ustedes puedan entender qué clase de Dios tienen y lo que Él hizo por ustedes. Que tú puedas entenderlo. Tú puedas entender que nada escapa del poder de Dios, que nada escapa de la autoridad de Jesús. Nada de lo que tú estás viviendo pudieras estar viviendo, cualquiera que fuera tu circunstancia. Nada escapa de Dios, del dominio de Dios. Todas las cosas están sometidas bajo el poder de Dios. Esa es una realidad. Todas las cosas están sometidas bajo el poder de Dios. El tan solo conocer esto, yo hoy te quiero decir, puede cambiar tu vida.
Si hoy logras espiritualmente abrazar esta verdad, que Él está muy por encima de cualquier circunstancia que pudieras estar viviendo, por terrible que sea. Si tú logras entender hoy que Cristo está muy por encima de todo eso, tu vida va a ser cambiada. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros sentimos que perdemos el control sobre algo, es porque perdemos la habilidad de poder cambiar el rumbo de lo que está sucediendo. Cuando sentimos que perdimos el control, es cuando tú ya no puedes controlar lo que te está sucediendo. Ya no puedes controlar la enfermedad, ya no puedes controlar a tus hijos, ya no puedes controlar una adicción, ya no puedes controlar lo que te está sucediendo, una depresión. Y entonces tendemos a sentirnos que perdemos el control, porque creemos que nosotros somos los que tenemos todo el poder. Y empezamos a fijarnos en lo que yo puedo controlar y lo que yo no puedo controlar. Y cuando ya no puedo yo controlar algo, ¿qué sucede? Pierdo la esperanza porque me estoy viendo a mí que no puedo controlarlo. El sentirse fuera de control tiene que ver con creer que nosotros tenemos el control. Pablo nos enseña algo fundamental para cada creyente. La verdad sobre la cual debe de estar fundamentada tu fe y la forma en que oras. Yo hoy te quiero decir que si tú logras atrapar estas verdades y hacerlas tuyas, tu manera de orar va a cambiar. Tu manera de actuar y de creer va a cambiar. Yo veo aquí a un Pablo que está desesperado porque la iglesia, di conmigo, yo soy la iglesia. Pablo está desesperado porque la iglesia entienda el poder que hay en Cristo. El poder de tu Dios. El poder de Jesús en ti. Pablo está desesperado tratando de que la iglesia pueda entender la inmensidad del poder de Dios disponible para ti. El reconocer que Jesús está muy por encima de cualquier circunstancia que estés viviendo hoy. Cualquier circunstancia que vayas a vivir mañana. Él está muy por encima. Y este es el reto de Pablo, enseñarle a la iglesia esta realidad. El poder de Jesús está muy por encima. Y ese poder que le levantó de los muertos ahora mora dentro de ti y quiere dar la capacidad, el poder para poder enfrentar y triunfar sobre cada situación en tu vida. Fíjate lo que dice Efesios 1:19, ahorita lo leímos, dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Dice: yo le pido que ustedes entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios y en los lugares celestiales. El poder que levantó a Cristo de los muertos está morando dentro de ti si tú creíste en Él. Fíjate, y me encanta una frase que utiliza este versículo. Dice este versículo que Él está sentado. Yo me lo imagino sentado en pantuflas, perdóname, con los pies arriba. En pocas palabras, lo que te quiero transmitir es que Él no está preocupado por lo que va a suceder en un futuro. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que todas las cosas están bajo su dominio. Él entiende, Jesús sabe que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo el dominio sobre cada cosa, cada circunstancia. Él no está preocupado porque va a haber un cambio de gobierno, o Él no está preocupado por distintas situaciones que pudiéramos estar viviendo como país, como iglesia, como familias o como individuos. Él está sentado a la diestra del Padre porque Él sabe que la victoria ya fue ganada.
Él sabe que si tú realmente lo tomas, no se trata de un lavado de cerebro, se trata de que creas la palabra y que reconozcas no tu capacidad, sino quién es tu Dios. Entonces eso es lo que cambia las circunstancias. Jesús está sentado, confiado, sabiendo que toda situación está bajo su autoridad. Fíjate lo que sigue diciendo. Ahora Cristo está, y fíjate las palabras que utiliza Pablo. Dice, está muy por encima de todo. Sean gobernadores o gobernantes o autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo de este mundo, sino también en el que vendrá. Dice, Cristo está muy por encima. O sea, no es como que apenitas la armó, ¿verdad? Híjole. Cristo está muy por encima de gobernantes, de cualquier cosa. Es más, de lo que viene en el futuro también. Él está sobre todo. Cristo está muy por encima de todo. Ahora, ¿cómo es que llegó Pablo a entender esto? ¿Cómo es que Pablo llegó a vivir una vida cristiana victoriosa, entregándose, y a pesar de que enfrentó dificultades terribles, apedreado en la cárcel, enfermedades, etcétera, él mantuvo su fe firme y su esperanza en Cristo? Yo hoy te quiero dar dos cosas que Pablo entendió para poder escribir esto y orar de esta manera, que siento que si tú y yo las abrazamos, va a cambiar nuestra manera de actuar como cristianos. Vamos a entender que como cristianos no debemos de caminar así pateando el bote, sino que como cristianos somos hijos de un rey. Entonces yo quiero hablarte de estas dos cosas brevemente. La primera que Pablo entendió fue la autoridad de Cristo. Lo primero que Pablo entendió es la autoridad de Cristo. ¿Qué es la autoridad de Cristo? ¿Qué tanta autoridad tiene Cristo? Hoy tendemos a asociar la autoridad con lo que conocemos y creemos que una autoridad es un gobernante. Tendemos a asociar la autoridad de Cristo con la de un gobernante o con la de un policía o con la de un magistrado. Pero ¿sabes? Pablo entendió que la autoridad de Cristo está muy por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada en este mundo o fuera de este mundo que esté por encima de la autoridad de Cristo. Cristo tiene la máxima autoridad sobre cualquier cosa que pueda suceder. ¿Qué quiere decir? Que todo está sujeto a su voluntad, todo está sujeto a su señorío, todo está sujeto a su soberanía. Él es un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Y a veces nosotros batallamos en entender porque estamos acostumbrados a orarle a un Dios que fuera como un genio en una lámpara. Señor, sánalo. Hasta le soplamos, ¿verdad? Es que sáname ya. Cuando la realidad es que si Él quiere te sana, y si no, no. Y así como le digo a mis hijos, y no quiero, y Él es soberano. Él está por sobre todas las cosas. Él está en control total. Él tiene autoridad total. Pablo le está escribiendo a gente que está pasando por problemas bien reales, como tú y como yo. Y él les está diciendo, Cristo está, sobre toda autoridad. No importa lo que estés pasando, lo que estás siendo oprimido en este momento, Cristo tiene toda autoridad. En pocas palabras, Dios está siempre en control porque su autoridad es total. Él siempre está en control porque Él tiene toda autoridad. Todo está bajo su autoridad. Y Pablo lo entendió. Y por eso él dice, yo oro porque ustedes entiendan que la autoridad de Cristo, su señorío, está por encima de todo. Tu enfermedad, tus problemas,
las situaciones difíciles que estás viviendo, tus adicciones, quiero decirte que no son más fuertes que el que gobierna todo, que es todo en todo, Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿qué hay imposible para ti? Nada, porque tú tienes un Dios que está en autoridad total. Pablo entendió la autoridad de Cristo. Lo segundo que Pablo entendió, y esto es increíble, es la identidad que él tenía en Cristo. Pablo entendió quién era él en Jesús. Es increíble, pero Pablo en casi todos sus libros, todos los libros que él escribió en la Biblia, habla de su identidad en Cristo. ¿Quién era él en Cristo? Sus oraciones, sus predicaciones, sus cartas, todo mostraba cómo él veía a Jesús y cómo se veía él en Jesús. La autoridad que él tenía. Y basta ver cómo se convirtió Pablo para entender, porque yo puedo decir, bueno, yo conozco a Cristo desde que tenía 13 años. Yo recuerdo el día que acepté a Jesús en mi corazón. A los 13 años. Recuerdo que mi vida cambió, pero si te soy honesto, he tenido periodos donde me he sentido derrotado, donde apenas la he armado, donde me he equivocado, donde he hecho cosas que están mal y me he sentido culpable y he cargado en mi espalda con muchas cosas. ¿Cómo es que Pablo logra entender su identidad en Cristo? Y esto es increíble, así que quiero que me pongas mucha atención. Pablo era un hombre estudiado. Dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Era un cuate que había estudiado en los mejores lugares de su tiempo. Conocía a profundidad lo que era la religiosidad, el Dios, a Dios. Es más, él era tan acá, tan machín, que el cuate se dedicaba a perseguir cristianos. Ahora, asesinarlos. No quiere decir que él iba y los asesinaba con sus manos. Él era tan inteligente que iba y empezaba a meterse entre la gente y empezaba a hacer que la gente se enojara. Y la gente iba y actuaba y apedreaba y mataba a los cristianos de la época. Pablo era una mente activa. Pablo era un hombre conocedor de la palabra, de la ley, y creía que su vida estaba dedicada a matar a esta secta llamada los cristianos. Un día, dice la Biblia, Pablo va en su caballo rumbo a Damasco cuando de repente se le aparece Jesús. ¡Pum! Dice que él ve una luz, cae del caballo, queda ciego en el momento. Y fíjate las palabras que Jesús le dice. Le dice a Pablo, 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 para que no quedara duda, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, yo creo a Pablo se le abrió la mente. Y en su mente empezó a pensar mil cosas y empezó a decir, ¿por qué me dice que por qué lo persigo a él? Si al que persigo es a la iglesia, es a los cristianos. Entonces quiere decir que para Cristo, él se ve. Para él, si yo persigo a la iglesia o persigo a un cristiano, es como si lo estuviera persiguiendo a él. Entonces Pablo se queda y dice, estos cristianos son la mera onda. Dios mismo se siente ofendido cuando yo persigo uno de ellos. Que yo creo, él dijo, yo quiero ser parte de eso. Y su vida cambió totalmente de tal manera que esas palabras, ¿por qué me persigues? Ahora él se convirtió en el que iba sembrando iglesias, poniendo iglesias. Imagínate, hasta dar su vida. ¿Sabes qué es esto? Pablo entendió su identidad en Cristo. Él entendió, entonces, si yo le entrego todo a él y lo sigo, ahora él vive en mí. Ahora cuando alguien viene y habla mal de mí, no está hablando mal de Pablo, de Jorge. Está hablando mal ¿de quién? De Cristo.
Así que ten cuidado cuando hables mal de otro hermano, porque no estás hablando mal de otro hermano, estás hablando mal de Cristo. No vaya a ser que un día te tumbe de tu ruta y te diga: fulanito, fulanito, ¿por qué me persigues? Ten cuidado cuando hablas de la iglesia, porque él se lo toma muy personal. Es Cristo mismo. Ten cuidado cuando hables más de otra iglesia o de esta iglesia, porque para Dios es algo personal. Porque ahora Cristo mora dentro de nosotros. Entonces Pablo entendió estas dos grandes verdades, que mi oración es que hoy puedan abrirte y cambiarte la perspectiva de tu vida. Él entendió que Cristo tiene toda la autoridad, está sobre todo, cualquier enfermedad, cualquier cosa. Y número dos, yo soy su hijo y ahora Cristo está en mí. Él mora en mí. Ese mismo poder que le levantó de los muertos ahora está en mí. Y si alguien viene en contra de mí, no es contra Jorge, es contra Cristo mismo. Entonces, ¿qué me hace sentirme seguro de quién soy en Él? Porque tengo un Padre que tiene toda la autoridad. O sea que es mejor que ser hijo, iba a decir de Donald Trump, pues sí, del hombre más poderoso del mundo. Ahorita como que no aplica tanto ese ejemplo, pero del hombre más poderoso del mundo. Yo soy hijo del Rey de Reyes, creador de todo, el que dijo y fue la luz, el que habló y fueron creados billones de galaxias. Yo soy su hijo. ¿Qué puede venir en contra mía? Qué increíble realidad esta. No puedes separar a Jesús y al que sigue a Jesús. No puedes separar la identidad del seguidor de Jesús y la identidad de Jesús. Son uno mismo. En Jesús tenemos nuestra identidad. Pablo entendió que Jesús era Dios y estaba vivo, y que la iglesia era parte integral de Él. Así que él, si persigue a la iglesia, él perseguía a Jesús. Y fíjate, Efesios 2:6, más adelantito dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdón, ese era, leí mal, ¿verdad? Efesios 2:6, voy a volverlo a leer. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios. Fíjate cómo vivimos en este cuerpo terrenal. Confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el que tiene toda la autoridad. Se hizo el menos y murió por mí. ¿Cómo no me va a dar todas las cosas? Dice la Biblia. ¿Cómo no me va a dar con Él lo que es mejor para mí? Ese es tu Dios. Ese es Jesús. Eres tú como cristiano. Y esta es la realidad en la que debemos de caminar. Como hijos de Dios debemos de caminar confiadamente en la autoridad e identidad que Dios nos ha dado. Entonces, ya habiendo dicho eso como introducción, voy a empezar a predicar. La manera en como yo respondo a los problemas o a las situaciones negativas que me pasan reflejan qué creo de la autoridad de Dios y de mi identidad. Como yo reacciono ante las cosas malas que vienen en mi contra, enfermedades, problemas, depresiones, adicciones, como yo reacciono, porque mira, tú y yo tenemos dos opciones: o levantar la mirada a Dios y ver que Él está sobre toda autoridad, o vernos a nosotros mismos nuestra incapacidad y deprimirnos y terminar peor. Esas son nuestras dos opciones. Una cosa es entender y otra cosa es vivir en lo que entendiste. Tenemos que vivir en la realidad de que Él tiene toda autoridad y que yo soy su hijo. Es mi identidad.
que Él vea a Cristo en mí. Todos hemos orado en algún momento oraciones basadas en el pánico, ¿no es cierto? Basadas en Dios, haz algo por favor, ¿sí? Señor, que pase el examen de ahorita, ¿lo has hecho? Padre, sáname por favor. Haz un milagro. Basado en el pánico. ¿Por qué? Porque hemos mantenido nuestra mirada en nosotros y cuando llega el problema no volteamos hacia arriba, sino que vemos nuestro alrededor y todo lo que sale es pánico diciendo: ayúdame, ayúdame. ¿Sabes? Es bueno decirle a Dios, pero a veces hacemos oraciones convenencieras. A veces hacemos oraciones de pánico porque nos conviene y creemos que eso es orar. Sáname. Padre, libra a mis hijos. Líbralo de la adicción, líbralo de esto. Haz esto, Padre, mi hijo, mi hija. Y me pasó más de una ocasión. Padres viniendo a mi oficina diciendo: ore por mi hijo, por favor, vayan y búsquenlo. Está metido en las drogas, está metida en esto, está metida en aquello. Y ahí vamos y oramos y son Dios tiene una revelación a ellos increíble y son transformados. Y de repente está el mismo papá sentado en la oficina diciéndome: oiga, como que ya mi hijo pasa mucho tiempo en la iglesia. Y yo, ¿cómo? Espéreme. Sí, yo quiero que sábado y domingo esté conmigo. Le digo, espéreme. Usted nunca lo veía, estaba metido en las drogas, no lo honraba. No, pero yo quiero que esté sábado y domingo conmigo, todo el tiempo. Y él quiere venir a la iglesia. Convenencieros. Nomás para lo que yo quiero para Dios. Óigame, pastor, ¿cómo que mi hija se quiere ir a las misiones? No, yo no quería que me la sacara de las drogas para que me la mande a que me la maten allá a África. Porque hacemos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Yo quiero decirte una cosa: tenemos que aprender a orar, que su voluntad sea hecha. Porque qué padre es decirle: Señor, sácame de la quiebra. Ya cuando ves que todos tus clientes se fueron, qué padre es decirle: Señor, dame para comer esta semana. Qué padre es dar una oración de pánico y decirle: sálvame, haz algo por favor. Pero qué difícil es dejar que Él se meta a cómo manejas tú tus finanzas. Qué difícil. ¿Por qué no oras y le dices: ayúdame a yo saber cuánto debo de dar? Y si quieres que dé más, dímelo para dar más. Porque mis finanzas están rendidas a ti. Cuando tú entiendes: yo sirvo a un Dios que tiene toda la autoridad y yo soy su hijo, entonces todo lo que yo hago no depende de mi conveniencia o de lo que yo considero que me queda mejor. Todo depende y mi vida gira de acuerdo a lo que ese Dios que tiene toda autoridad quiere de mí y de lo que yo tengo. Así debe de ser nuestra vida como hijos de Dios, reconociendo que Él es Dios y que lo que tenemos, lo que somos, lo que Él nos ha dado es para Él. Es para Él. Queremos que Dios esté en control en ciertos momentos, pero no en todas las áreas de nuestra vida. Queremos muy regularmente que Él esté en control de lo que está fuera de nuestro control. Y yo hoy te quiero decir una cosa: la realidad es que todo está fuera de tu control. Y lo correcto es que dejes que Él tome el control de tu vida. Si puede pasar Saraí, por favor, al piano. Segunda de Crónicas 20 cuenta la historia de un rey llamado Josafat. Josafat era el rey de Judá. Era un rey bueno, fue un buen rey. Amaba a Dios, buscaba a Dios. Pero la realidad es que Josafat tomó muy malas decisiones en su reinado. Y la realidad es que tú y yo muchas veces nos sentimos culpables por las malas decisiones que hemos tomado. Nosotros, todos los que estamos aquí, me incluyo yo en primer lugar, yo he tomado muy malas decisiones a lo largo de mi vida que me han acarreado consecuencias a mi vida, que han marcado aún a mi familia por equivocaciones mías.
Y estoy seguro que lo mismo ha pasado con cada uno de los que está aquí. Lo triste es que muchas veces sentimos que esas equivocaciones nos alejan de Dios, y esa culpabilidad termina alejando a Dios de nosotros. Porque eso es lo que Satanás quiere, que en medio de tus problemas no busques al único que te puede ayudar, sino que te alejes de él. Josafat, después de cometer muchos errores como rey, no nomás estaba en peligro su vida y la de su familia, sino que el pueblo de Judá estaba rodeado por dos pueblos, por más de dos pueblos que estaban queriéndolos destruir. Estaban sitiados, estaban esperando ser eliminados de la faz de la tierra. Y Josafat entendía que era su culpa, eran sus errores, eran las malas decisiones que él había tomado. Quizá como tú y como yo. Pero lo que amo de Cristo, lo que amo de Dios y de su gracia, es que en esos momentos donde estamos en nuestra peor equivocación, cuando estamos más débiles, más vulnerables, es cuando Él se quiere mostrar a ti más fuerte. Y esos son los momentos que Él quiere utilizar para decirte: hijo, eres mi hijo, yo tengo todo el control. No importa lo que hiciste en el pasado, sigo siendo Dios y todo está bajo mi dominio. Entonces Josafat está asustado. Y fíjate lo que Josafat hace cuando se ve rodeado por pueblos enemigos. Se ve rodeado por la destrucción. Josafat en 2 de Crónicas 23 y 4 dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda del Señor. En medio del problema, de la consecuencia por sus errores, Josafat no dice: no, pues vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer una junta, a ver qué podemos hacer con los generales del ejército de Judá y a ver cómo podemos escapar. Él se va y hace lo correcto, y él va y ora. ¿Qué es esto? Deja de poner su mirada en su capacidad, y él reconoce: yo tengo un Dios que está por encima de todo. Y él levanta su voz y dice que ora y manda a todo el pueblo a orar y a ayunar. Porque no sé si has notado, porque Satanás siempre nos quiere orillar a una esquina donde nos sintamos fuera de control, como Josafat. Josafat en ese momento, dice la Biblia ahí, que estaba asustado y no sabía qué hacer. Estaba fuera de control. Nos van a matar y es mi culpa. Satanás siempre trata de hacerte sentir que ya no hay esperanza, que todo se acabó, que tus errores, que la enfermedad te va a consumir, que la adicción te va a consumir, que la depresión te va a matar, que las situaciones económicas te van a hundir, que tu matrimonio nunca va a poder salir, que tus hijos nunca verás algo bueno de ellos. Y Satanás trata de referirte tus errores para hacerte sentir esquinado y fuera de control. Pero Josafat oró, y fíjate lo que dice el versículo 12 de capítulo 20. Oh Dios nuestro, fíjate lo que oró: ¿no los vas a detener? Somos impotentes, estamos fuera de control. Este ejército poderoso está a punto de atacarnos, y fíjate, no sabemos qué hacer. Pero fíjate lo que dijo Josafat: pero en ti buscamos ayuda. En medio del descontrol, Josafat tuvo la sabiduría de reconocer: todo está mal, pero voy a levantar mi mirada a ti. ¿No nos vas a defender? En ti buscamos ayuda. ¿Qué es lo que debes de hacer si estás pasando un periodo de tu vida o áreas de tu vida que están fuera de control? Es tiempo de que dejes de verte a ti, que levantes la mirada y le digas: no me vas a ayudar, Dios, en ti busco la ayuda. Tú
Tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que puede hacer algo. Después de esto dice el versículo 15, se levanta un hijo de Zacarías y empieza a profetizar Jahzías y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escucha, rey Josafat, esto dice el Señor. Después de que Josafat oró, 3 versículos después viene la respuesta de Dios. Dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Sabes cuál es la palabra de Dios para tu vida a esta hora? No te desalientes. Sé que a lo mejor muchos de aquí vinieron desesperados, y si estás aquí es porque Dios tenía esta palabra para ti. Y sé que a lo mejor puedes sentirte que ya las circunstancias están saliéndose de control. La palabra de Dios para ti es: no te desesperes. La batalla no es tuya, es del Señor. La batalla no es tuya. Quizá por años has estado batallando con tu matrimonio. La batalla no es tuya, es de Dios. Y tienes un Dios que todo lo puede. Quizás has estado batallando con tus finanzas, con tu economía. La batalla no es tuya. Es tiempo que dejes de creer que tú eres el que provee en tu casa. La batalla es del Señor. Quizá con tus hijos o con alguna enfermedad, y sientes que la enfermedad te está derrotando. La batalla no es tuya, es del Señor. Quizá una enfermedad como la depresión. Yo no sé con qué estás batallando o cuál es esa batalla que estás librando. Lo que quiero decirte es que la batalla no es tuya, la batalla es mía, dice Jehová de los ejércitos. Es tiempo de permitirle que Él sea glorificado en medio de tu problema. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y me recuerda lo que leímos en Efesios: el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha del Dios en los lugares celestiales, mora dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Que si tú entiendes que la batalla es de Él, que tú eres su hijo, y cualquiera que se meta contigo no está peleando contra tus fuerzas, está peleando contra Dios. Si tú puedes entender que Él tiene dominio total sobre todas las cosas de este mundo y fuera de este mundo, ¿qué te puede hacer daño? ¿Qué podrá hacer frente que esté fuera de su voluntad? Nada, nada. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y fíjate lo que dice el versículo 19 y 23. Después los levitas de los clanes de Coat y Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino al rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Jehová y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con su pueblo, el rey nombró cantores, no guerreros, que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándola por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ahora, están cantando antes de la victoria. ¡Qué locura! ¿Por qué es que cantan si todavía están rodeados? ¿Sabes qué es eso? Es un acto de fe, de decir: a pesar de que todo está mal, yo voy a mantener mi mirada en ti y te voy a adorar a pesar de que todo esté mal a mi alrededor. Esa
Debe de ser nuestra actitud ante las situaciones que nos están enfrentando. Y fíjate lo que pasó. Versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y mataron unos a otros. Y los otros cantando. ¿No te parece sorprendente el Dios, tu Dios? Yo hoy te quiero animar en medio de tus problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones. Es tiempo de levantar tu mirada y adorar al Señor. Es tiempo de reconocer: yo tengo un Dios que puede todo y yo soy su hijo. Y si yo soy su hijo, Él va a salir por delante de mí. Es tiempo de darle a Él el lugar que Él merece en tu vida. Así que yo te quiero invitar que en este momento cierres tus ojos. Yo no sé qué circunstancias estás viviendo. ¿Cuáles son los problemas que te han estado tratando de destruir? O quizá la enfermedad que se ha levantado en tu contra. Lo que sí sé es que Dios está muy por encima de todo. Y lo que sí sé es que si tú le has entregado tu vida a Él, tú eres su hijo. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos mora en ti. Así que ¿por qué ahí donde estás no le entregas cualquier situación? ¿Por qué si has estado confiando en tus propias fuerzas no le pides perdón y le dices: me abandono en ti, Dios? Hoy me abandono en tus brazos. Espíritu Santo, yo pido que hagas una obra profunda, Señor. Que cada persona que está aquí el día de hoy pueda salir convencida de que tú estás por sobre todas las cosas, Señor. Que no hay circunstancia que pueda destruirlos, porque tú eres su Dios, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hazlo, Señor, hazlo, Espíritu de Dios. Hazlo, Espíritu Santo. Nada se acerca.